Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, este va a ser la continuación del ejercicio de la clase pasada, en la cual solo alcanzamos a resolver hasta la solución y1, ¿sí? Y llegamos a esta expresión. Vamos a continuar con la resolución del problema y terminarlo. En esta ocasión, bueno, quisiera también acotar que aquí, cuando estaba llegando a esta expresión, la estaba revisando y sí está correcto, pero para poder terminarla de una forma más efectiva, se podría aumentar lo siguiente. Se podría aumentar la expresión 2n menos 1 más 2 por 2, punto, 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 2n, perdón, aquí es más 1 menos la expresión que se encuentra acá, en esta expresión. Y así seguimos avanzando a más 2n más 1 menos 2k, punto, 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 hasta llegar a un factor de 3. Si ustedes se dan cuenta, se cumple con la propiedad porque aquí vamos bajando 7, 5 y llegamos a 3 en impares. Acá 5, 3. Acá 3, 1. Pero llegamos a un factor de 3. Entonces esa expresión podría quedar establecida de esta forma. Si ustedes encuentran otra forma más simple, mejor. Pero esta de aquí sí es aceptada en un desarrollo. Igual habíamos dicho que en el caso de este desarrollo, todas se hacían 0. Porque A sub 1 vale 0. Entonces no es necesario llegar a esta expresión, pero igual lo desarrollamos para que no queden con esa duda de cómo podría quedar. Bueno, ahora nosotros vamos a encontrar la segunda solución. Ya, ¿cómo estaría planteada esta segunda solución? La segunda solución es para la expresión de y2. Nosotros cuando planteamos la solución y1 y y2 habíamos planteado que la solución y2 iba a tener esta forma. y2 de x es igual a y1 de x por el logaritmo natural de x más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi. Eso habíamos planteado como segunda solución cuando vimos los casos de las raíces de la ecuación indicial. Entonces solo habíamos planteado hasta a encontrar la primera solución y su forma general. Ahora vamos a encontrar la segunda solución. Como es de esperarse, tenemos que derivar la expresión. Derivamos una primera vez para poder reemplazarla en la ecuación diferencial. Entonces derivamos una primera vez, diríamos la derivada de esta expresión por la derivada del producto sería la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera más ahora la derivada de la sumatoria. En el caso de la derivada de la sumatoria sería la sumatoria n igual a 1 hasta infinito de n más pi que multiplica a b sub n por x elevado a la n más pi menos 1. Como yo necesito hasta la segunda derivada, tengo que volver a derivar. Otra vez la derivada del producto, la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Ahora aplico pero a la parte de acá, más la derivada de la primera sería la derivada de x a la menos 1 por la segunda más la derivada de la segunda sería y1 de x' por la primera y más la derivada de la sumatoria, que sería n más pi menos 1 que multiplica a n más pi de n igual a 1 hasta infinito por b sub n por equivale a n más pi menos 2 y eso es igual a 0. Bueno, no necesariamente igualarlo a 0, solo estamos encontrando las derivadas para sustituirla en la ecuación diferencial. Entonces y2' de x vendría a ser igual a y1 de x 2' por el logaritmo natural de x más 1 sobre x
y1' más, ¿cuánto sería la derivada de x elevado a la menos 1? Sería menos por x elevado a la menos 1 sería menos 2. Entonces se reemplazaría como menos 1 sobre x al cuadrado. Y multiplicando por y1 de x. Y eso más y1' de x sobre x y más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más pi menos 1 por n más pi por b sub n por x elevado a la n más pi menos 2. Entonces sería toda esta expresión. Esto continúa aquí abajo. Ya, vamos a corroborar que esté bien y pasamos a sustituir en la ecuación diferencial. También observamos que se puede reducir, en este caso, esta expresión con esta expresión, porque tienen y1' sobre x, ambas expresiones. Entonces tendríamos que y2' de x vendría a ser igual a y12' de x por el logaritmo natural de x, más, al simplificar este con el de acá, se suman, me queda 2 veces y1' de x sobre x, menos 1 sobre x cuadrado por y1 de x, y más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más pi menos 1 por n más pi por b sub n por x elevado a la n más pi menos 2. Y esa vendría a ser la expresión para y2' de x. Luego el siguiente paso, como ya saben, es sustituir en la dedo. Entonces aquí ponemos, sustituimos en la dedo. Para ello regresamos a la primera diapositiva donde nos dieron la ecuación diferencial en su forma lineal, que es esta. X cuadrado por y2' más x por x cuadrado menos 3 por y' más 4y igual a 0. Entonces reemplazamos en la ecuación diferencial. X cuadrado por y2' más x por x al cuadrado menos 3 por y' más 4y igual a 0. X cuadrado por y2' más x por x al cuadrado menos 3 por y' más 4y igual a 0. Ya una vez que tenemos la ecuación diferencial, entonces reemplazamos. Tenemos x al cuadrado por y2'. ¿Cuánto nos dio y2'? Nos dio todo esto. Aquí hay que reemplazar todo eso y ver qué se puede hacer para que se simplifique. Incluso tal vez convendría hacerlo por partes. Por ejemplo, vamos a tomar solamente esta parte. X cuadrado y2' vendría a ser igual a x cuadrado que multiplica y2'. ¿Cuánto nos dio y2'? Nos dio todo esto. y1', por logaritmo natural. Por logaritmo natural de x. Más 2 y1' por x, o sea, de x sobre x. Menos y1 de x sobre x cuadrado. Y más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más pi por n más pi menos 1 por b sub n por x elevado a la n más pi menos 2. Correcto. Ya, entonces solo vamos a reemplazar solo esa parte primero para ver que se puede reducir. Aquí tenemos que de ley ingresar el x cuadrado a cada una de las expresiones. Aquí tendríamos x cuadrado por y1 de x2' por logaritmo natural de x más, aquí tendríamos x cuadrado por 2y1 de x' sobre x, se simplifica el 2 con la x, menos x cuadrado por y1 de x sobre x cuadrado, se simplifican los 2, y más
aquí al ingresar el x al cuadrado se anularía con este menos 2. Por lo que ya he explicado, si descompones este en x a la n por x a la pi por x a la menos 2, se simplificaría el x a la menos 2 a multiplicarse por el x al cuadrado. Solo aquí te quedaría la sumatoria n igual a 1 hasta infinito de n más pi por n más pi menos 1 por b sub n por x elevado a la n más pi. Entonces así iría visualizándose la expresión, quedando solamente x al cuadrado por y1 2' de x por logaritmo natural de x más x por 2 por y1 de x prima menos y1 de x más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más pi por n más pi menos 1 por b sub n por x elevado a la n más pi. Entonces eso vendría a ser la expresión de la primera parte. Ahora trabajamos en la expresión de la segunda parte, que vendría a ser x por x al cuadrado menos 3 por y'. Voy a copiarla aquí. X por x al cuadrado menos 3 por y'. Eso vendría a ser igual a ¿cuánto? Entonces reemplazamos x por x al cuadrado menos 3. Y en vez de poner y', ponemos todo lo que representa y', que es esto de acá. Y' es, en este caso sería la solución y2'. Es y1' por el logaritmo natural de x más 1 sobre x por y1 de x más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más pi por b sub n por x elevado a la n más pi menos 1. Listo, entonces eso vendría a ser lo de el prima. Cierra corchete y ya te toca romper paréntesis y todo lo demás. Entonces, rompiendo paréntesis, nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos x por x al cuadrado menos 3 multiplica y1 de x' por el logaritmo natural de x más, si yo multiplico este factor por 1 sobre x, se simplificaría la x y me quedaría solamente x cuadrado menos 3 por y1 de x más, aquí a multiplicar este factor por la sumatoria con el menos 1 se anularía solamente la primera x, quedándome x al cuadrado menos 3 por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más pi por b sub n por x elevado a la n más pi. Y esa vendría a ser la expresión en primera instancia. Y ahora nos faltaría el siguiente factor, que es 4y. Entonces aquí vemos 4y es igual. Entonces reemplazaríamos 4, que multiplica la expresión de la solución. Y2, que sería esta, sería y1 de x por el logaritmo natural de x más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi. B sub n por x elevado a la n más pi y ya quedó. Y entonces esa vendría a ser la expresión de 4y. Entonces, ¿qué es lo allá? El 4 multiplica toda la expresión, entonces aquí también estaría multiplicándose por 4. Entonces eso me quedaría como expresión. Luego tendría que plantear todas las expresiones en una sola línea y simplificar. Entonces vamos copiando todas las expresiones en una sola línea. Ya, aquí he copiado todas las líneas resultantes acá. Por ejemplo, copié esta, más la de aquí y más la de acá, porque la suma de todas esas expresiones es la ecuación diferencial, y lo que queremos nosotros es definir eso a partir de la ecuación diferencial. Entonces eso es igual a 0 y procedemos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es agrupar en este caso los valores que contengan el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Ya van a poder darse cuenta del por qué. Entonces aquí tengo tres casos que tienen logaritmo natural de x. Sería x al cuadrado por y1 2' de x más x por x al cuadrado menos 3
por y1' de x y más 4 y1 de x. Todo eso ahí tiene como factor común el logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces simplifico. Entonces ya no tomo en cuenta ni ni el de acá, porque ya los he tomado. Eso lo hago porque esta expresión que está aquí justo coincide con la forma de la ecuación diferencial original. X cuadrado y1 de x más x por x cuadrado menos 3 por y1 más 4y. Entonces, si se dan cuenta, estamos evaluando y1. Y como y1 es una solución de la ecuación diferencial, entonces todo esto se puede decir que es igual a 0. Ya, continuando. Entonces ahora continuamos con el resto de los términos que no hemos tomado. Sería más 2x y1' que corresponde a este término menos, bueno, aquí estaríamos sacando factor común los que contienen a y1, porque hay algunos que tienen y1, este de aquí junto con este de acá, solo esos dos tienen y1, entonces podríamos sacar factor común de esa expresión, y al hacerlo tendríamos más x cuadrado menos 3 menos 1. Aquí está el x cuadrado menos 3 y aquí está el menos 1. Y eso multiplicado al y1 de x. Entonces ya no consideraría ni este ni el de acá. Continuamos. Más. Luego tendría que sacar factor común. En este caso, por aquí debería tener un... No, vamos anotando solo la expresión de la sumatoria, que sería copiando esta de aquí. Sería más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más pi por n más pi menos 1 por b sub n por x elevado a la n más pi. Y luego nos faltaría este de acá. Sería más x al cuadrado menos 3 por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más pi por b sub n por x elevado a la n más pi. Y luego nos faltaría solamente el 4, vendría a ser este. Más 4 por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi igual a 0. O sea, hasta ahí quedaría nuestra expresión. Aquí de una vez pongamos x cuadrado menos 4 al reducir el menos 3 con el menos 1. Y esa vendría a ser nuestra expresión de la ecuación diferencial por el momento. Ya, entonces ¿cómo quedaría ya considerando que esto se hace 0? Quedaría 2x por y1' de x más x al cuadrado menos 4 por y1 de x más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más pi por n más pi menos 1 por b sub n por x elevado a la n más pi más x al cuadrado menos 3 por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más pi por b sub n por x elevado a la n más pi más 4 veces la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi es igual a 0. Esta vendría a ser nuestra ecuación diferencial. A ver, como el proceso es muy extenso, se lo va a hacer de dos partes. Se lo podría hacer de una forma, una sola, pero incluso aquí en mis apuntes se lo hace de esta manera. Se va primero a analizar esta parte y luego se va a analizar la otra. ¿Por qué razón? La razón es porque todo lo que se extiende hasta acá tiene alguna semejanza con la ecuación diferencial y se lo va a asociar con la expresión del lagrangiano. Acuérdense que aquí tenía multiplicado por x al cuadrado
y aquí por a la menos 2, que yo lo simplifiqué. También se lo podría arrastrar hasta el final y aquí tendría una forma que es la siguiente. El x al cuadrado con el x cuadrado menos 3 con el más 4 se asemeja a la forma de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial que nos dieron en un principio. Y aquí también teníamos una x por y un menos 1 acá. Entonces, al tener la forma de la ecuación diferencial, el ejercicio se va a desarrollar en dos partes. Se ha dicho que todo esto aquí puede definir como el lagrangiano. Porque tiene la misma forma de la ecuación diferencial. Recuerden que el lagrangiano era tomar el modelo de la ecuación diferencial y planteaba una expresión polinomial de derivadas que se utilizaba en un cierto proceso. Entonces, se podría hacer como normalmente ustedes ya saben hacerlo. Reemplazan y1 en toda la ecuación diferencial, lo van desarrollando y llegan a la forma general. Aquí se lo ha hecho en dos partes. En parte es porque esta expresión está demasiado extensa. Entonces vamos a tomar una parte 1 y una parte 2. Entonces vamos a trabajar primero con la parte 1, que sería 2x y1' más x al cuadrado menos 4 por y1 de x. Entonces vamos con la parte 1 y la planteamos. 2x por y1' más x al cuadrado menos 4 por y1 de x. Aquí tendríamos que primero reemplazar, en este caso, considerando que y1, la solución y1 que obtuvimos en la clase pasada. Nosotros tuvimos un y1 que fue este de aquí. Este y1 nosotros tuvimos la clase pasada. Este de aquí lo tenemos que utilizar en la expresión de y1 de acá. Entonces, ¿cómo era? La sumatoria de n igual a 0. Planteemos y1. De n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 2 sobre 2 elevado a la n por n factorial. Esa fue la expresión que tuvimos para y1 de x. Entonces, esa expresión nosotros vamos a tener que reemplazarla en esta ecuación. También necesitamos la expresión y1'. En este caso sería la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n más 2 por x elevado a la 2n más 2 menos 1 sobre 2n por n factorial. Listo. El 2n y el n factorial no se derivan porque solo se tiene que derivar respecto a x. Como la única variable que depende de x es esta, solo se deriva esta parte. Aquí nosotros reducimos más 2 con menos 1, quedándome solamente más 1. Y entonces tendríamos esta expresión como y'. Entonces reemplazamos. En vez de poner y1', ponemos la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n más 2 por x elevado a la 2n más 1 sobre 2 elevado a la n por n factorial. Eso sumamos más ¿cuánto? Más x al cuadrado menos 4 que multiplica y1, que sería la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 2 sobre 2 elevado a la n por n factorial. Y eso vendría a 0. Entonces vamos a nosotros desarrollar esa expresión. Si lo hacemos en una sola línea sería 2x por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n más 2 por x elevado a la 2n más 1 sobre 2 elevado a la n por n factorial. Más, aquí ya rompamos paréntesis, x cuadrado por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 2 sobre
2 elevado a la n por n factorial, menos 4 por la sumatoria n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 2, sobre 2 elevado a la n por n factorial. Entonces tendríamos esas tres expresiones de sumatorias. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Si nosotros ingresamos este x de aquí a la sumatoria, quedaría como 2n más 2, porque el x a la 1 de aquí se suma con el x a la más 1 de allá. Entonces quedaría por como x, aquí sería más 2. Si nosotros ingresamos este x cuadrado acá adentro, aquí sería más 4. Entonces procedemos, mejor borremos el x cuadrado de aquí y el más 2 y pongamos aquí más 4. Y en la parte de acá no es necesario ingresar nada. Entonces tendríamos esas tres sumatorias. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las tres sumatorias? ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Ya, lo siguiente que yo debo hacer es esto. Yo aquí tengo la sumatoria, tengo aquí un factor que es x elevado a la 2n más 2. Aquí tengo x elevado a la 2n más 4. Y aquí x elevado a la 2n más 2. Lo que me conviene es ese x elevado a la 2n más 4 llevarlo a x elevado a la 2n más 2. Entonces para hacer eso, lo que yo hago es un cambio de variable. El cambio de variable que hago es n igual a n menos 1. Si yo hago el cambio de variable n igual a n menos 1 en esta sumatoria, se va a convertir en la sumatoria que quiero. Entonces aquí tendríamos 2 por la sumatoria n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n, por 2n más 2, por x elevado a la 2n más 2, sobre 2 elevado a la n sobre n factorial, más, aquí ya reemplazamos la sumatoria, en vez de poner n, ponemos n menos 1 igual a 0, hasta infinito. Tendríamos menos 1 elevado a la n menos 1, por x elevado a la 2 por n menos 1, más 4, sobre 2 elevado a la n menos 1, por menos 1, n menos 1 factorial. Y la otra sumatoria la copiamos igual. Sería menos 4 por la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 2 sobre 2 elevado a la n por n factorial. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Si multiplico aquí esto, tendríamos 2n menos 2 más 4. Y el menos 2 más 4 se convierte solamente en 2. Entonces me quedaría 2n más 2 en la parte de aquí, quedándome 2n más 2. Y eso es lo que yo quería, que me quede 2n más 2. De esa forma, esto ya tendría el mismo factor x elevado a la 2n en las tres partes. Pero ahora surge el problema de que esta empieza en n igual a 0. Allá aquí, este n menos 1 pero paso al otro lado a sumar. Me quedaría que esto empieza en n igual a 1. Este empieza en n igual a 1. Este empieza en n igual a 0. Entonces como empieza en n igual a 1, una expresión, yo tendré que necesariamente recorrer las que empiezan en n igual a 0 para que todas empiecen en n igual a 1. Aquí he copiado la expresión que teníamos arriba y lo que procedemos es a recorrer las ecuaciones diferenciales que empiecen en 0 para que todas empiecen en n igual a 1 y podamos de esta forma sacar el factor común a la sumatoria. Entonces si evalúo la primera en n igual a 0 tendríamos 2 por menos 1 elevado a la 0 por 2 por 0, 0 por 2 sobre 2 elevado a la 0 por 0 factorial por x elevado a la 0 más 2, sería x al cuadrado. Eso vendríamos a tener en la primera expresión. Como ya la evaluamos en 0, ya podemos ponerla desde n igual a 1 hasta infinito. 2 por menos 1 elevado a la n por 2n más 2 sobre 2 elevado a la n por n factorial por x elevado a la 2n más 2. Porque queremos que empiece en igual a 1. La siguiente, como ya empieza en igual a 1, la copiamos. Menos 1 elevado a la n menos 1 por x elevado a la 2n más 2 sobre
2 elevado a la n menos 1 por n menos 1 factorial. Y la siguiente, como empieza en n igual a 0, la recorremos. Menos 4, evaluamos menos 1 elevado a la 0 por x elevado a la 2 por 0 más 2 sobre 2 elevado a la 0 por 0 factorial. Y luego sería menos 4, y ahora sí lo evaluamos desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 2 sobre 2n por n factorial. Listo, y eso lo igualamos. Eso hasta ahí quedaría, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo nos va quedando la expresión. En la primera parte sería 2 menos 1 elevado a la 0 se hace 1 positivo por 2 elevado a la 0 se hace 1 y 0 factorial es 1 por x al cuadrado. Entonces nos quedaría 2 por 2 son 4, 4x al cuadrado en la primera parte. Más, aquí sería 2 veces la sumatoria n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n más 2 por x elevado a la 2n más 2 sobre 2 elevado a la n por n factorial. Más, acá, como ya empieza en 1, lo copiamos tal y cual. N igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n menos 1 por x elevado a la 2n más 2 sobre 2 elevado a la n menos 1 por n menos 1 factorial. Siguiente, menos 4, menos 1 elevado a la 0 se hace 1, x al cuadrado, sobre 2 elevado a la 0 se hace 1 y 0 factorial 1. Entonces queda así. Y menos 4 por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 2 sobre 2 elevado a la n por n factorial. Aquí se puede observar que se simplifica el más 4x con el menos 4x al cuadrado. Entonces se va a anular este de aquí con este de acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría finalmente la expresión? Para no dar mucho, ser muy extensos los pasos, ya se elimina este con el de acá. Entonces yo podría copiar esta sumatoria aquí al lado, sería menos 4 por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x a la 2n más 2 sobre 2 elevado a la n por n factorial. Y ya borro la de aquí abajo. El siguiente paso sería sacar factor común la sumatoria, ya que ahora las sumatorias son iguales. Saca factor común y ya estaríamos llegando a la expresión que queremos. Entonces avancemos. Entonces aquí he copiado la expresión, procedo a sacar factor común la sumatoria. Tendría la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, que de todo esto, ¿no? De todo lo que vendría a ser. En este caso sería 2 por menos 1 elevado a la n por 2n más 2 sobre 2 elevado a la n por n factorial. Menos, esto sería más el menos 1 elevado a la n menos 1 por x elevado a la 2n más 2. Al x elevado a la 2n más 2 también va a salir como factor común. Sobre 2 elevado a la n menos 1 por n menos 1 factorial. Y sería menos 4 por menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n por n factorial. Cierro corchete. Y como mencioné, también va a salir el x elevado a la 2n más 2 como factor común. Esta ecuación le vamos a llamar ecuación 6. Ya, simplificamos el término. Vamos a hacer lo siguiente. Y se observa también lo siguiente. Hay un término que en este caso es menos 1 sobre 2n por n factorial, que se repite en todas las expresiones. En este caso, para que se repita en esta expresión, el 2n de aquí debería descomponerse en 2 por n por 2 a la menos 1. Solo lo hemos descompuesto para nosotros tener esta expresión.
arriba también esto tengo que descomponerlo más, pero acá sí se observa esta expresión. Entonces aquí el factor aquí hay que descomponerlo más para poder ver ese factor. Ya, a ver, nosotros hasta aquí tenemos esta expresión, que está bien porque aquí se separa el menos 1 elevado a la n menos 1 en dos partes, y el 2 elevado a la n por 2 elevado a la menos 1 de esta parte de acá se separó de 2 elevado a la n menos 1 en dos partes. Lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Si yo multiplico y divido esta expresión para n, entonces voy a multiplicar aquí un n y voy a dividir para n. ¿Ya? Ustedes deben saber que n factorial es igual a n por n menos 1 factorial y así sucesivamente por definición. Entonces yo puedo reemplazar este n por n menos 1 factorial por solamente n factorial. Entonces me quedaría la expresión final de menos 1 elevado a la n por menos 1 elevado a la menos 1 por n sobre 2 elevado a la n por 2 elevado a la menos 1 por n factorial. De esa forma, el factor que yo quiero sacar es este, menos 1 elevado a la n sobre 2n por n factorial, sería esta parte. Esta parte sale como factor común. Ya, entonces voy a copiar la expresión abajo, una nueva expresión para que se vea más claro y sacamos el factor común. Ya, copié la expresión como quedaría y aquí ustedes se pueden dar cuenta que vamos a sacar el factor común en esta parte. Menos 1 elevado a la n porque multiplica el 2n sobre n factorial. Entonces, sacando el factor común eso, tendríamos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, corchete, y extraemos el factor común. Eso sería menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n por n factorial. Abro paréntesis y me quedaría aquí 2 por 2 elevado a la n más 2, más menos 1 elevado a la menos 1 por n, sobre 2 elevado a la menos 1, menos 4, solo con menos 4. Cierro paréntesis, cierro corchete por aquí elevado a la 2n más 2. O sea, aquí, en la parte de aquí, vamos a ver que se puede reducir. 2 por 2 son 4, 4n más 2 por 2 son 4. Más menos 1 elevado a la menos 1 por n sobre 2 elevado a la menos 1, y aquí el menos 4. Este más 4 se anula con el menos 4. Me quedaría 4n más menos 1 elevado a la menos 1 por n por 2 elevado a la menos 1. Veamos que se puede simplificar aquí. El menos 1 elevado a la menos 1 sería lo mismo que bajarlo al denominador, menos 1. Y el 2 elevado a la menos 1 sería lo mismo que subirlo, sería 2 por n. Entonces esto se convierte solamente en 4n por menos 2n. Y entonces se convierte en 2n positivo. Entonces toda esta expresión que estaba aquí se reduce a 2n. Entonces tendríamos nosotros la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n por n factorial por 2n por x elevado a la 2n más 2. Esa vendría a ser la simplificación de todo lo que avanzamos. Ya, ahora nosotros tenemos que avanzar con lo siguiente. Nos habíamos quedado hace un momento con la expresión que había dicho que era el lagrangiano, o mejor dicho la segunda parte, que la pusimos como 2, esta de aquí. Esta parte. Si vamos a copiarla para poder desarrollarla, y la juntamos con la otra parte y ya estaría. Y aquí he copiado la expresión 2 que faltaba, entonces vamos a ver qué se puede hacer. Tenemos la sumatoria n igual a 1 hasta infinito de n más pi por n más pi menos 1 por b sub n por x elevado a la n más pi. Aquí distribuimos, tendríamos x al cuadrado por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más pi
por b sub n por x elevado a la n más pi, y menos 3 por la sumatoria n igual a 1 hasta infinito de n más pi por b sub n por x elevado a la n más pi, y más 4 veces la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi. Aquí nosotros podemos eliminar este x cuadrado con ingresarlo como más 2 en esta parte. Y eso, entonces ahí quedaría nuestra expresión de esa forma. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la raíz pi, que es la que se encuentra aquí. Recuerden que en este caso nos había dado una raíz pi igual a 2, que nos dieron dos raíces repetidas. Por eso estamos resolviendo de esta forma. Entonces vamos a reemplazar, en vez de poner pi, vamos a poner la raíz que corresponde a 2. Acá sería pi, sería 2 más 2, 4, por el 2 que se está sumando acá. Y sería pi más 2, n más 2, y también sería n más 2. También ese reemplazo se tiene que ejecutar aquí. Sería n más 2, aquí sería más 2 menos 1, dando un total de más 1. Aquí sería n más 2. Aquí también sería n más 2. Y eso vendría a ser. Entonces aquí usamos más 2. Recuerden que lo que estamos haciendo es reemplazar el valor de pi por pi igual a 2, que es la raíz que habíamos encontrado en el análisis de la ecuación inicial. Ya, antes de avanzar, aquí yo podría hacer lo siguiente. Esta expresión que está aquí la puedo simplificar con la expresión que está acá. ¿Cómo? Copiemos. Tendríamos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más 2 por n más 1 b sub n por x elevado a la n más 2. Bueno, realmente también con la expresión de acá. Quedando solamente la otra expresión con x elevado a la n más 4, que es la única que no se puede simplificar. Bueno, siendo ese el caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sacamos factor común sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. Copiamos lo que vamos a sacar, sería n más 2 por n más 1. Y en el caso de esta ecuación sería por n más sería menos 3 n más 2 por el menos 3 que está aquí afuera. Y en la última expresión sería 4 b sub n, no sería más 4 solamente. Cierro corchete y lo que estoy sacando factor común sería b sub n, porque todos tienen b sub n, por x elevado a la n más 2. Y ahí tendría que simplificar todo lo que está aquí adentro. Entonces, para simplificarlo, hago lo siguiente. Aquí lo que puedo hacer para simplificar es lo siguiente. Como yo observo que aquí tengo n más 2 y aquí tengo n más 2, lo saco a n más 2 como factor común. Tendría n más 2, factor común, que multiplica a n más 1 menos 3, cierro corchete, y el más 4 que está fuera del factor común. Aquí tendría n más 2 que multiplica, aquí sería n más 1 menos 3 más 4. N más 1 menos 3, si sumo más 1 y menos 3 me quedaría n menos 2. Y tendría n menos 2. Rompo paréntesis, n por n al cuadrado, n por menos 2, menos 2n, más 2n, y más por menos 2 por 2 son 4, más 4. El más 4 y el menos 4 se anulan. El menos 2 y el más 2n se anulan, me quedaría solamente n cuadrado. Entonces esta expresión me quedaría la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n cuadrado por b sub n por x elevado a la n más 2. Entonces toda esta expresión, lo que yo hice fue simplificar esta con esta con esta. Entonces la expresión 2 se resume solamente a qué.
La expresión 2 se resume a esto. A esta sumatoria más la de acá. Sería la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n al cuadrado por b sub n por x elevado a la n más 2. Más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más 2 por b sub n por x elevado a la n más 4. Y ahí esa vendría a ser la expresión 2. Entonces, como yo había obtenido la expresión, habíamos visto acá arriba, que nosotros estamos avanzando de la expresión, de la suma de la expresión 1, que es esta, más la expresión 2, que es la de acá. Lo que estábamos haciendo era, la habíamos separado porque la expresión 1 no dependía de la raíz pi, y la expresión 2 sí dependía de la raíz pi y tenía una forma que se asemejaba a la ecuación diferencial y le llamamos lagrangiano. Entonces vamos ahora a nosotros a sumar la expresión 1 más la expresión 2 para ya volver a tener la expresión tal y como era. Entonces de la expresión 1 nosotros obtuvimos, ¿qué obtuvimos de la expresión 1? Obtuvimos esta expresión de aquí. Y eso lo vamos a sumar con la expresión 2, que es la de acá. Entonces tendríamos la siguiente expresión como resultado. Tendríamos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n sobre 2 elevado a la n por n factorial por x elevado a la 2n más 2. Eso fue lo que tuvimos acá. Y eso le vamos a sumar más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n cuadrado por b sub n por x elevado a la n más 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más 2 por b sub n por x elevado a la n más 4. Y eso ya lo podemos igualar a 0 porque ya tenemos la suma de las dos partes, que sería toda la ecuación diferencial. Aquí lo que le sumamos fue esto de aquí. Entonces hasta ahí ya tenemos toda la ecuación diferencial, otra vez, pero reducida. Y aquí vamos a seguir haciendo manipulación para poder llegar a una expresión general. Lo siguiente que vamos a hacer es esto. Como esta aquí empieza en n igual a 4, vamos a igualarla para el n, como esta está elevado a la n más 4, vamos a igualarla a la n más 2. Para hacer eso tendríamos que hacer un cambio de variable que es n igual a n menos 2. Si hacemos eso, nosotros tendríamos aquí la sumatoria de n menos 2 igual a 1 hasta infinito. Tendríamos n menos 2 más 2 por b sub n menos 2 por x elevado a la n menos 2 más 4. Entonces aquí al simplificar tendríamos la sumatoria. Este menos 2 lo pasamos al otro lado a sumar, sería menos 1 más 2, n igual a 3 hasta infinito. El menos 2 con el más 2 se anulan, tendríamos aquí solamente n por b sub n menos 2 por x elevado a la menos 2 más 4 sería n más 2. Y nos quedaría esa expresión, esta. Entonces ahí ya la igualamos para n más 2. Copiamos la otra, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n al cuadrado por b sub n por x elevado a la n más 2. Solamente la copiamos. Y la de acá también la copiamos. N igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n sobre 2 elevado a la n por n factorial por x elevado a la 2n más 2. Listo. Una vez que tenemos eso, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Luego en la segunda sumatoria, que es esta, hacemos que este n igual a 1 empiece en n igual a 3. Para que esto sea posible, tendríamos que evaluarlo primero para n igual a 1. Tendríamos entonces 1 al cuadrado por b sub 1 por x elevado a la 1 más 2 x al cubo. Más, para n igual a 2 tendríamos 2 al cuadrado, que vendría 2 al cuadrado por b sub 2 por x elevado a la 2 más 2, que es 4. Y ahí empezaría en la sumatoria de n igual a 3 hasta infinito de n al cuadrado por b sub n por x elevado a la n más 2. Entonces ahí estaríamos haciendo que empiece en n igual a 3. Ya. Entonces, con ello, ¿cómo nos estaría quedando la expresión? Nos estaría quedando como la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n sobre 2 elevado a la n por n factorial por x elevado a la 2n más 2. Luego más, aquí nos quedaría b sub 1
por x al cubo, más 2 por 2 son 4, b sub 2 por x a la cuarta, más la sumatoria de n igual a 3 hasta infinito, de n al cuadrado por b sub n por x elevado a la n más 2, y más la sumatoria de n igual a 3 hasta infinito, de n por b sub n menos 2 por x elevado a la n más 2, y eso es igual a 0. Hasta ahí vamos. Ya, ahora escúchese bien. Aquí tenemos un término que es 4b al cuadrado por x a la cuarta. Debido a este término, vamos a tener la necesidad nosotros de desarrollar la primera serie para n igual a 1 y continuarla en n igual a 2 para que se vayan a agrupar, para que esta primera serie vaya a obtenerse un término con x a la cuarta y se agrupe con este de acá. Vamos haciendo eso. Bueno, ya copié la ecuación diferencial toda la ecuación diferencial la copié, toda la expresión de aquí arriba. Lo siguiente que vamos a hacer es desarrollar la primera serie para n igual a 1. Si desarrollamos para n igual a 1 tendríamos menos 1 elevado a la 1 por 2 por 1 sobre por x elevado a la 2 por 1 2 más 2 sobre 2 elevado a la 1 por 2 factorial. Entonces vendría a quedar ¿cuánto? Menos 1 elevado a la 1 se hace menos 1 por 2 se hace menos 2 por x a la cuarta sobre 2 elevado a la 1 se hace 2 y 2 factorial sería 2 por 1, 2 sigue siendo 2. Este 2 se simplifica con este 2, me quedaría menos x a la cuarta sobre 2. A un momento, es para n factorial. Aquí, en vez de ser 2 es 1, porque estoy evaluando para n igual a 1. Sería 1 factorial. Aquí quedaría solamente 1. Y aquí se simplifica el 2 con el 2. Quedando solamente menos 4. Menos x a la cuarta. Bueno, entonces esa vendría a ser esa parte. Y como ya lo desarrollaste para n igual a 1, entonces continuaría n igual a 2 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n por x elevado a la 2n más 2 sobre 2 elevado a la n por n factorial. Listo. Entonces eso vendría a ser el desarrollo de esa parte más b sub 1 por x al cubo más 4 b sub 2 por x a la cuarta más la sumatoria de n igual a 3 hasta infinito de n al cuadrado por b sub n por x elevado a la n más 2 más la sumatoria de n igual a 3 hasta infinito de n por b sub n menos 2 por x elevado a la n más 2 y eso es igual a 0. Entonces esta expresión, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo voy a agrupar en este caso los x a la cuarta, que sería este y este. De x al cubo solo quedaría el b1, entonces me quedaría b1 por x al cubo, que es la parte de aquí, más, en este caso al agrupar, estaría agrupando 4b al cuadrado menos 1 por el menos de acá y agrupando los x a la cuarta, sacando factor común x a la cuarta. Ya, y luego continúo con la sumatoria, más la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n por x elevado a la 2n más 2 sobre 2 elevado a la n por n factorial. Sería esta de aquí. Más la sumatoria de n igual a 3 hasta infinito de n al cuadrado por b sub n por x elevado a la n más 2. Y más la sumatoria de n igual a 3 hasta infinito de n por b sub n menos 2 por x elevado a la n más 2 es igual a 0. Ya. Entonces, ¿qué es lo siguiente que yo debo hacer con esta ecuación diferencial? Con esta ecuación. Digo que la ecuación se satisface para todos los valores de x si y solo si se cumple que esta expresión sea igual a 0, que este b1 sea igual a 0 y en este caso también ya tendría que haber sacado factor común de la sumatoria. Procedamos a hacer eso. Y aquí lo que he hecho es copiar toda la ecuación diferencial de nuevo. En este caso me conviene hacer lo siguiente: b1 por x al cubo más 4b sub 2 menos 1 por x a la cuarta. Aquí tendría que sacar factor común. En este caso sacaré factor común la sumatoria desde n igual a 3 hasta infinito, que me quedaría dentro de la sumatoria. Ya, pero cabe resaltar lo siguiente:
La primera sumatoria, la que es la sumatoria de n igual a 3 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n por 2n por x elevado a la 2n más 2 sobre 2n por n factorial. Esa ahí queda tal y como está. La que vamos a sacar el factor común es la de acá, la sumatoria de n igual a 3 hasta infinito. O sea, sería entre esta y esta. Vamos a sacar el factor común. Nos quedaría n al cuadrado por b sub n más b sub n menos 2 por n. N por b sub n menos 2. Cierro paréntesis, cierro corchete y también saco el factor común x elevado a la n más 2. Y eso lo igualo a 0. Entonces así me quedaría la expresión. Entonces, al tener esto en consideración, ahora sí, para que todo esto sea posible, para que la ecuación sea igual a 0, tendría que ser el b1 igual a 0, el 4b sub 2 menos 1 igual a 0 y esta expresión de acá igual a 0. Entonces yo tomo e igualo las expresiones a 0, teniendo que b1 sería igual a 0. Luego la otra expresión, 4b sub 2 menos 1 es igual a 0. De esta expresión de aquí yo tengo que b2 es igual a 1 y mando el 4 a dividir, me quedaría b2 igual a un cuarto. Entonces tendría que b2 es igual a un cuarto y que b1 es igual a 0. Ya. Luego, de la última expresión sería que n cuadrado por b sub n más n por b sub n menos 2 es igual a 0. De esta expresión despejo b sub n. Entonces tendría n cuadrado por b sub n es igual a menos n por b sub n menos 2. Entonces b sub n es igual a menos n por b sub n menos 2 sobre n cuadrado. Esto se va a cumplir para los n impares. Realmente primero vamos a probar para los n impares. Primero vamos a probar para los n impares para que ustedes se fijen de algo. Por ejemplo, si yo pruebo para n igual a 3, debería ser mi primer valor impar. Tendría que b sub 3 es igual a menos 3 b sub 3 menos 2 sobre 3 al cuadrado. Lo cual me daría igual aquí a ¿cuánto? A menos 3 por b sub 3 menos 2, que sería b sub 1 sobre 3 por 3 sub 9. Pero nosotros recordamos que b sub 1 es igual a 0. Entonces aquí me quedaría 0. Si yo saco para n igual a 5, que es otro valor impar, sería b sub 5 es igual a menos 5 por b sub 5 menos 2, que sería b sub 3 sobre 5 al cuadrado 25. Me quedaría menos 5 por b sub 3. Como b sub 3 me dio 0, lo pongo por 0 y sobre 25 y también se hace 0. Y si lo pruebo para n igual a 7 y así sucesivamente me va a dar 0. Entonces con eso nosotros definimos que esta serie para los impares no trabaja. En cambio, para los pares sí va a haber una contribución, porque b sub n es distinto de 0. Eso lo vimos como premisa en el problema. También podemos puntualizarlo en el hecho de que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que b sub 1 es igual a 0, pero b sub 2 ya tiene un valor que es un cuarto, y así sucesivamente b sub 3, bueno, ya vimos que b sub 3 se hace 0, los impares, pero como b sub 2 sí tiene un valor, entonces si en el análisis de los pares vamos a recurrir de b sub 2, o sea, vamos a tener que recurrir a b sub 2, así como acá lo hemos hecho recurriendo a b sub 0, perdón, a b sub 1. Aquí recurrimos a b sub 1. Y aquí b sub 1 recurrimos a b sub 3. Pero como b sub 1 es 0, se hace 0 b sub 3. Y como b sub 3 es 0, se hace 0 b sub 5. Cuando vamos al análisis de los pares, como b sub 2 sí es un valor distinto de 0, que en este caso es un cuarto, entonces b sub 4 sí nos va a dar un valor distinto de 0 y b sub 6 y así sucesivamente. Entonces los pares sí están definidos para esta serie. Nosotros podemos concluir que la sumatoria que estamos analizando de n igual a 3 hasta infinito, de n cuadrado por b sub n más n por b sub n menos 2 para x elevado a la n más 2, para los impares es igual a 0, pero para los pares sí existe.
porque tanto b sub 0 como b sub 2 son distintos de 0. Entonces, como nosotros en el análisis anterior, más atrás, teníamos esta serie de aquí, la de aquí. Esta serie que está aquí nosotros la definimos de la solución, de la primera solución que obtuvimos al comienzo en la otra clase, la solución 1. Esta fue la solución 1. Esta solución nosotros habíamos dicho que estaba definida para los valores pares también. Porque para los impares todo se hacía 0, como pueden ver aquí. Se hace 0, se hace 0, se hace 0. Entonces, como esta solución de aquí, en la solución y1, es la misma expresión que está acá, entonces podemos agrupar las dos soluciones, porque las dos, tanto la solución de aquí como la de acá, están definidas para los pares. Entonces las vamos a agrupar en una sola. Las agrupamos como la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n sobre 2 elevado a la n por n factorial más 4 veces n cuadrado por b sub n por b sub 2n más 2 veces n por b sub 2n menos 2. Cierro corchete por x elevado a la 2n más 2. Recuerden que aquí estamos agrupamos la segunda y tercera serie, que corresponden realmente a esta de aquí y a esta de acá. La vamos a agrupar. Yo sé que esta de aquí empieza en n igual a 3, pero como está definida para los pares, podemos empezarla en n igual a 2, como está aquí. Ya entonces tendríamos eso. Y para que esto se cumpla, porque esto de aquí lo igualamos a 0, el coeficiente de esta serie también debe ser igual a 0. Si yo tomo esta expresión menos 1 elevado a la n por 2n sobre 2 elevado a la n por n factorial más 4 por n elevado al cuadrado por b sub 2n más 2 por n por b sub 2n menos 2 y lo igualo a 0. Luego de aquí yo tengo que evaluarlo. Como está definido para los pares, se evalúa para los n mayores o iguales que 2. Entonces tengo que evaluarlo para los n mayores o iguales que 2 y empiezo. Con n igual a 2, ¿cuánto me da? Entonces empecemos acá. Y aquí tengo la expresión que he copiado de nuevo y vamos a evaluarla. Para n igual a 2 sería menos 1 elevado al cuadrado por 2 sobre 2 elevado al cuadrado por 2 factorial más 4 por 2 elevado al cuadrado por b sub 2 por 2 son 4, que sería b sub 4, más 2 por 2 por b sub 2 por 2 son 4, 4 más 2, 4 menos 2 sería b sub 2 igual a 0. Entonces, ¿cuánto nos da esta expresión? Evaluándola. Bueno, antes que eso tendríamos que primero despejar b sub 2n. O sea, antes de evaluarla, como la hemos igualado a 0, tenemos que primero despejar b sub 2n. Entonces, despejando, aquí tenemos que despejar, sería esta expresión de que está aquí, b sub 2n. Tendríamos lo siguiente, 4n al cuadrado por b sub 2n es igual a menos 2 por n por b sub 2n menos 2. ¿Ya? Y esta otra expresión de aquí que está sumando pasa a restar también. Menos 1 elevado a la n por 2n sobre 2 elevado a la n por n factorial. Luego de eso tendríamos que mandar a dividir el 4n. Tendríamos menos 2n por b sub 2n menos 2 dividido para 4n cuadrado. Menos 1 elevado a la n por 2n sobre 2 elevado a la n por n factorial por 4n al cuadrado. Aquí se puede simplificar. El 2, este 4 se hace 2, este n con n cuadrado.
este 4 se hace 2 y este n con el n cuadrado. Entonces me quedaría que b sub n es igual a menos b sub 2n menos 2 sobre 2 por n al cuadrado, no, sobre 2 por n, menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n por n factorial por 2n. Y esto se analiza para los n mayores o iguales que 2. Aquí podemos reemplazar, no, ahí está bien, solo ahí se queda. Ahora sí podemos evaluar para n igual a 2 y así sucesivamente a ver si encontramos la expresión general. Ya, entonces empezamos. Evaluamos para n igual a 2. Tendría que, aquí me daría b sub 4 porque tengo b 2n, 2 por 2 son 4 es igual a menos b sub 2 por 2 son 4, 4 menos 2 sobre 2 por 2 menos 1 elevado a la 2 sobre 2 por 2 elevado al cuadrado por 2 factorial. Se vendría a ser igual a menos b4 menos 2 sería b sub 2 sobre 2 por 2 son 4 menos 1 al cuadrado se hace 1. Ya tendría 2 por 2 son 4, 2 al cuadrado sigue siendo 4 y 2 factoriales 2 por 1 a 2. Entonces me quedaría aquí menos b sub 2 sobre 4 menos 1 sobre 4 por 4 16, 16 por 2 32. Este vendría a ser el del primer valor ya desarrollado en su totalidad. Ahora, en forma general podría plantearse como menos b sub 2 sobre 4 menos 1 elevado al cuadrado sobre 2 por 2 al cuadrado por 2 factorial. Conviene analizarlo en su forma general para poder encontrar el patrón. Ya, de igual manera vamos a evaluarlo para n igual a ¿cuánto? Pero un momento, también podemos hacer lo siguiente. Como nosotros sabemos que b sub 2 es igual a un cuarto, lo cual se puede definir como 1 sobre 2 al cuadrado por 1 factorial. Entonces nosotros podríamos, esta expresión de b sub 4 que encontramos, porque esto de aquí viene de b sub 4 es igual, podemos plantearla como b sub 4 es igual a lo siguiente: 1 sobre, aquí vamos a reemplazar b sub 2, sería 1 sobre 2 al cuadrado por 1 factorial por el menos de b sub 2 sobre 4, que se puede reemplazar como 2 al cuadrado, menos, aquí también podríamos hacer lo mismo para dejarlo en términos de, no, aquí se hace la operación 2 más, el menos 1 al cuadrado se hace positivo y abajo me queda 2 al cubo por 2 factorial. ¿Por qué 2 al cubo? Si tengo 2 al cuadrado por este 2 lo puedo plantear como 2 al cubo por 2 por el 2 que está aquí afuera y por el 2 factorial. O sea, hasta ahí quedaría la expresión de b sub 4. La expresión de acá arriba del b sub 4, que es esta expresión de b sub 4 la tenemos aquí abajo, 2 al cubo por 2 factorial. Se le puede seguir trabajando para que de otra forma. ¿Cómo? En este caso se la puede mejorar expresándolo de esta manera. Como aquí tenemos 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, sería 2 al cuadrado 4, 2 al cuadrado 4, 4 por 4 16. Ese 16 también se lo puede expresar como 2 al cubo por 2, porque 2 al cubo es 8 y 8 por 2 es 16. Y eso por 1 factorial, menos 1 sobre, acá también lo podemos plantear como 2 al cubo por 2 por 1 factorial. Y eso multiplicarlo por 2. Es como que descompongas el 2 factorial en 1 factorial por 2. Esto lo hacemos para poder sacar mínimo común múltiplo, que sería el 2 al cubo por 2 por 1 factorial,
y por el 2. Al dividir este para esta expresión me quedaría aquí 2 por 1, 2, menos 2, y acá menos 1, al sacar el mínimo común. Y esto me quedaría, ¿cuánto me quedaría arriba? Menos 2 con menos 1 sería menos 3. Pero ese menos 3 se lo puede descomponer en menos 1 elevado a la 2 más 1 por 3. Yo sé que está un poco complicado esto, pero es para poder llegar a una forma general. Acá esto lo podemos plantear como 2 elevado a la 3 más 1 por 2 y por el 1 factorial. Y esto vendría a ser igual a menos 1 elevado a la 2 más 1 por 4 menos 1, o sea el 3 se puede componer en 4 menos 1 sobre 2 elevado a la 3 más 1 por 2 factorial. Ahora hacemos el análisis para n igual a 3. Asimismo tendríamos en este caso b sub 6, que es igual a menos b sub 4 sobre 2 por 3 menos 1 elevado al cubo sobre 2 por 3 por 2 al cubo por 3 factorial. Entonces b sub 6 me da igual a menos 1 elevado a la 3 más 1 por 5 menos 1 sobre 2 elevado a la 4 más 1 por 3 factorial. Y que me da b sub 2n es igual. Bueno, el punto es que solo haciendo la comparativa entre el b sub 6 y el b sub 4, yo puedo llegar a una expresión general. Y la expresión general del b sub 2n, en este caso sería igual al menos 1 elevado a la n más 1 por 2n menos 2 sobre 2 elevado a la n más 2. Aquí debería ser menos 1 para que cumpla con el patrón. Ya. Llegando a la expresión de b sub 2n, que según veo aún no está completa. Si cuando ustedes obtienen la expresión de b sub 2n, nosotros ya tendríamos el planteamiento de la segunda solución. Porque la segunda solución, si vamos retrocediendo al principio, la segunda solución nosotros necesitamos encontrar esta expresión, el b sub n. Encontrando la expresión del b sub n, nosotros ya tendríamos la segunda solución, porque la primera solución, y1, la encontramos en la clase pasada. Lo que a nosotros nos hacía falta o nos hace falta es la solución, es el valor de b sub n. Entonces, todo el proceso que hemos estado desarrollando hasta ahora es para poder encontrar esa expresión general de b sub n. En este caso queda planteado como b sub 2n, porque como vimos se trabaja para los valores pares. Se reemplazaría entonces acá ya como b sub 2n, y obviamente esta expresión cambiaría los límites de la sumatoria y el valor de n por 2n, que aquí cambiaría este valor de n, o sea toda esta expresión de aquí cambiaría de la siguiente forma, cambiaría como la sumatoria de n igual a 2, porque trabaja para los pares, hasta infinito, de b sub 2n para x elevado a la 2n más pi, y reemplazando pi por la raíz que nos había dado 2. Pero aquí se reemplaza la expresión de b sub 2n, que es la expresión general que estamos tratando de conseguir acá. ¿Ya? Y ahí terminaría el problema, porque estaríamos encontrando la segunda solución. Porque estaríamos encontrando la segunda solución, que es la que se había planteado aquí. Y al tener la solución y1 y la solución y2, se llega a la solución general, que normalmente es de la forma c1 por y1 más c2 por y2. Entonces se plantea esa expresión general y ahí termina el ejercicio. Lo vamos a dar hasta ahí
porque aún me falta analizar más para poder encontrar la expresión general del B sub 2n. Entonces eso voy a ver si saco tiempo para revisarlo. Si no, se los dejo de tarea encontrar la expresión del B sub 2n. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, que ya estaríamos viendo la introducción a transformada de Laplace. Nos vemos.